Amb vosaltres l'actor Abdelatif Widar i la directora de producció Maria José Rocher. Bona nit. Bona nit a tots. Queridos, queridas, estamos aquí. Se ve que es el año con menos ayudas, pero con mejor rendimiento. Eso da que pensar, ¿no? Espero que todo esto sea una bendita catástrofe, en el sentido de que nos dé tiempo a renacer, como hemos renacido tantas veces en esta tierra y como tanta experiencia tenemos en esta tierra, y que de alguna manera clausuremos algunos episodios del pasado, como el exceso de pleitesía y el exceso de vasallaje. Creo que estamos en un momento donde podemos asumir nuestra emancipación creativa definitiva y poder contar las historias que queremos contar. Y creo que eso es algo que he echado en falta en esta tierra. Gracias. Anem. Les nominacions a la millor direcció de producció són... Millor direcció de producció. Glòria Guillot per La Casa. Le llevaba sus viajes de negocios y a visitar discretamente a sus queridas. Lorena Lluch per Los Destellos. Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es Mamá, para de mí. verdad que ya está. Escúchame, Que cada ya vez que está. voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo. Mila Luengo per L'àvia i el foraster. Buenos días. ¿Le puedo ayudar en algo? Uf. Tachán, tachán. El premi a la millor direcció de producció és per a Mila Luengo per L'àvia i el foraster. Vale, vaig a plorar. No, m'he portat m'ho he escrit perquè si no plore. Perquè ja sabeu que soc molt plorona, ho sabeu tots. Jo crec que tots els que estan així m'heu vist plorar. Uau, quin honor, damunt m'ho dona la Rocher. Vale, intentaré ser breu. Bueno, moltes gràcies a les acadèmiques i als acadèmics per pensar que soc mereixedora d'aquest premi. Gràcies a l'organització per tot l'esforç que heu fet per avui poder celebrar la nit del cinema valencià. Estic molt feliç de poder compartir aquesta nominació amb aquestes superdues donasses, supercracs de la producció, com són Lorena i Glòria. Un plaer, un orgull, un aplaudiment per a elles també, per favor. I ara me sume amb Rocher, que no ho sabia, també. O sigui, unes tiarres que flipes. Sempre recorde que quan estàvem escrivint el guió teníem molt clar que anàvem a treballar per aconseguir un bon resultat. Però sobretot volíem treballar per a que totes les persones de l'equip pogueren gaudir de tots els processos. Segurament en el camí vaig cometre errors, però estic tranquil·la perquè crec que aquesta voluntat de fer les coses bé, de cuidar cada fase del procés, de cuidar a la gent, sempre ha estat ahí. I crec que si em dedica a la producció és exactament per això, perquè a poc vaig confirmant que moltes vegades és més important el camí i amb qui el camines que el final. Gràcies. Ja acabé. En este camí no he pogut tindre millor companys de viatge. Totes les persones que heu format part de La Via del Foraster estareu sempre en el meu cor, des de la gent d'Algar de Palància fins a cadascun dels membres de l'equip. Però sobretot vull agrair al meu equip de producció, un Dream Team format per Chiara, Núria, Víctor, Juande, Cristina, Alejandro, Rosa i Anna. Això també és vostre.
I ja per últim volia agrair al meu company Sergi, ja ho he dit moltes vegades, crear amb tu sempre és guai, ja siguen fills, pel·lis, el que siga. Per moltes més pel·lis junts, fills ja ho tenim bé. I res, i ja per acabar, des d'ací una forastera, filla d'emigrants argentins, vos diu sí al valencià a l'escola pública, sí al valencià a les escoles. I visca l'audiovisual valencià. Moltes gràcies. Millor actor de repartiment. Jordi Ballester per L'àvia i el foraster. Sense que s'assabente ta mare. ¿Tú dirás? Tu sabes l'ombra. Luis Callejo per La casa. ¿Dónde vas? Me quiero sentar. Vale, bueno, espera. Óscar de la Fuente per La casa. He visto lo que has conseguido, ¿no? Ande, por favor. Y por favor, ni leches. Vamos, Emma. Tachan, tachan. I el premi al millor actor de repartiment és per a Òscar de la Fuente per La casa. Wow. Estoy muy contento. Voy a intentar no emocionarme, y soy una llorona tremenda. También se me ha olvidado el discurso en el hotel. Y entonces me he escrito una cosa. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Alex, dar las gracias de verdad a mis hermanos de la película, a la película La casa, a lo que cuenta, a cómo lo cuenta, a Paco Roca, a todos los compañeros, a todo el equipo artístico, porque ha sido maravilloso crear esta familia, que al final ha sido una casa. En este caso, nunca mejor dicho, yo hago de un hermano y aquí ha habido mucha gente en esta comunidad que ha perdido muchos hermanos, que ha perdido un hermano, ha perdido un padre, y yo se lo quiero dedicar a todas esas personas que han perdido a un hermano, a un padre, a una madre, en dedicación a ello. Quiero leer una cosa, ya que se me ha olvidado aquello, a ver qué os parece. Dice, el peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler del calzado y de las medicinas dependen de las decisiones políticas. Ese analfabeto político del poema que se le atribuye al dramaturgo alemán Bertolt Brecht es, en otras palabras, un idiota. En su significado casi original. La palabra idiota viene del griego idiotes. Originalmente no era un adjetivo irrespetuoso, ni despectivo ni insultante. Para mí no lo es. Tampoco tenía ninguna relación con la inteligencia de la persona a la que se refería. Se usaba para referirse a alguien promedio o un ciudadano privado, a diferencia de un erudito o alguien que actuaba en nombre del Estado u ocupaba un cargo político y público. Pero como los griegos valoraban mucho la participación cívica, reconociendo que sin ella la democracia colapsaba, se esperaba que todos los ciudadanos estuvieran interesados y versados en los asuntos públicos y políticos. O sea, que no fueran idiotas. Por favor, no seamos gobernados por idiotas. Por favor, un aplauso muy grande para los que no seamos gobernados por idiotas. Que no dejemos morir la cultura ni dejemos morir a las personas. Un aplauso para ellos. Millor actriu de repartiment. Empar Ferrer per L'àvia i el foraster. La teva cosina Maripau no li deu fer gens de gràcia que li furten els clients.
Isabel Rocati per L'àvia i el foraster. Estic així jo sola encarregant-me de tot. Si estic cansada, fill, estic molt cansada. Maria Maroto per L'àvia i el foraster. Què ha passat amb això de que si mai passa res? Allà tampoc mai passa res. A sobre plou. Solo un dia. Maria Romanillos per La casa. Y ya sé que lo digo mucho, pero a mí sí que me gusta esto. ¡Wow! La cera. El premio a la millor actriu de repartiment és per a Maria Romanillos. Perdón, estaba descalza porque me quedan muy grandes los tacones. Y bueno, voy descalza. Bueno, yo también he escrito algo porque mi padre siempre me regaña porque nunca me preparo nada y bueno, pues he escrito algo y lo voy a leer. A ver. Ay, perdón, estoy temblando. Bueno, igual que Antonio en la película se guardaba las reseñas de su hijo y presumía con su amigo Manolo, mi abuelo guardaba este folleto de la casa en su maletín de dibujo para presumir de su nieta con sus alumnos del centro de mayores. Y por eso me ha parecido bonito traerlo escrito en el folleto. Y bueno, pues le dedico no solo el premio, sino la peli a todos los padres y a todos los abuelos del mundo, pero en especial a mi abuelo Paco, porque esta fue la última película que vio y sé que estaba muy orgulloso. Gracias. Y bueno, que espero que esté donde esté, si es que está en algún lado, que siga igual de orgulloso siempre. Y bueno, gracias a la Academia, a toda la gente que ve las pelis y que vota y que se las ve. Ya, lo siento, ya. Sí. Y bueno, y ya está. Y a todo el equipo de la casa, a Alex, has hecho una peli súper bonita. Y a todos mis compañeros, esto es vuestro y os quiero mucho a todos. Muchas gracias.